Existe un fenómeno invisible en el universo de las relaciones que la gran mayoría de los hombres no logra descifrar hasta que el daño ya es irreparable. No se trata de una infidelidad evidente, ni de una traición ruidosa, ni de una de esas discusiones catastróficas que terminan con un portazo en mitad de la noche. Es algo mucho más sutil, una corriente subterránea que opera en el plano de lo no dicho, en esos espacios de silencio donde ella te observa, evalúa tu energía y sin pronunciar una sola palabra, redefine por completo la forma en que te percibe como compañero. Si decides quedarte hasta el final de este análisis, vas a comprender con total claridad la razón por la cual tantos vínculos amorosos que bendicen su inicio con una ilusión desbordante y una química innegable, terminan sepultados bajo una distancia emocional gélida, un abismo que ninguno de los dos sabe cómo cruzar ni cómo reparar. Antes de sumergirnos en la raíz de este problema, si consideras que este tipo de reflexiones te ayudan a entender mejor tu psicología y a construir relaciones más sólidas, te invito a suscribirte al canal. Tu presencia aquí hoy no responde a una simple casualidad del algoritmo. Hay una lección específica que tu situación actual necesita integrar. Ahora, te pido que escuches con máxima atención. El error fundamental de la mente masculina promedio radica en asumir que el respeto dentro de una pareja es una especie de trofeo estático. Creemos que una vez que hemos conquistado el afecto de una mujer, una vez que hemos demostrado ser hombres proveedores, atentos o caballerosos, ese respeto queda blindado y se mantiene en piloto automático. Sin embargo, la psicología del apego y la dinámica de la atracción humana funcionan de una forma infinitamente más viva y cambiante. El respeto no es un título nobiliario ni una etiqueta permanente que se cuelga en la pared. Es una percepción orgánica, un pulso constante que se reconfigura segundo a segundo a partir de tus acciones cotidianas, de tus reacciones invisibles y, de manera muy especial, de la solidez de tu estado emocional cuando la incertidumbre golpea la puerta. Para ilustrar esto con precisión, analicemos el caso de Mateo. Mateo es un hombre profesional, profundamente comprometido con su pareja, alguien que cualquiera definiría como un buen partido. Cuando conoció a su última compañera, la relación desbordaba admiración mutua. Él se mostraba seguro, enfocado en sus proyectos y con un centro de gravedad interno muy definido. Ella se sentía protegida y atraída por esa firmeza. Sin embargo, con el paso de los meses y la aparición de las primeras tensiones normales de la convivencia, algo comenzó a cambiar en el interior de Mateo. Ante el temor absoluto de perder la armonía o de ver una mala cara en ella, Mateo empezó a ceder terreno de manera casi imperceptible. Modificaba sus planes, sacrificaba sus espacios de desarrollo personal y transigía con actitudes que vulneraban sus propios valores, todo bajo la noble bandera de complacerla y mantener la paz. Lo que Mateo no entendía es lo que la psicología clínica denomina el radar inconsciente de la hipervigilancia relacional. Una mujer madura no pierde el respeto por su pareja de la noche a la mañana. No despierta un día habiendo desconectado el interruptor de la admiración debido a un error aislado o a un malentendido menor. Eso es lo que la superficie nos hace creer. La realidad es mucho más profunda. El respeto se erosiona en una sucesión de micromomentos donde ella detecta lo que podríamos llamar inconsistencia emocional, cuando la mente humana, y en particular el sistema nervioso femenino, busca una relación de pareja a largo plazo. Existe un mecanismo evolutivo diseñado para rastrear señales de estabilidad y predictibilidad.
cuando Mateo decía que iba a hacer algo y luego hacía lo contrario por miedo a incomodarla, o cuando establecía un límite con firmeza, pero lo abandonaba de inmediato en cuanto ella mostraba un leve descontento, su comportamiento enviaba una señal de alarma al plano subconsciente de ella. El mensaje oculto no era «soy un hombre flexible y amoroso». El mensaje que se procesaba en el fondo era «mi estabilidad emocional. Depende de tu aprobación, no tengo un centro propio». Aquí es crucial desmantelar un malentendido que suele desviar por completo a los hombres. Esta búsqueda de consistencia no tiene absolutamente nada que ver con dinámicas de dominación, control machista o imposiciones autoritarias. Esas conductas no generan respeto, generan miedo y distancia defensiva, y el miedo jamás ha sido la base para construir un vínculo afectivo saludable o una atracción genuina. El respeto auténtico, aquel que sostiene el deseo y la conexión a lo largo de los años, nace de una percepción de solidez. Es la certeza absoluta de que el hombre que está al lado es capaz de sostenerse a sí mismo, de que posee un gobierno interno sobre sus propias emociones y de que no se desdibuja ni se pierde dentro de la relación. Cuando un hombre, al experimentar los primeros síntomas de distancia o enfriamiento en su pareja, reacciona desde la ansiedad primitiva en lugar de hacerlo desde la presencia calmada, activa una trampa psicológica devastadora. Comienza a buscar validación de forma excesiva, pregunta demasiado si todo está bien, insiste en explicaciones innecesarias, cede su postura antes de que se lo pidan y satura el espacio emocional. Aunque sus intenciones provengan del amor más puro, el impacto psicológico es el contrario al deseado. El sistema de ella registra una sobrecarga de necesidad, y la necesidad extrema es la antítesis directa de la atracción. Mateo entró en este bucle sin darse cuenta de que su urgencia por arreglar las cosas externamente revelaba una profunda fractura en su arquitectura emocional interna. Cuando un hombre nota los primeros síntomas de enfriamiento en su relación, suele cometer un error de diagnóstico catastrófico. Analiza la situación desde una lógica superficial y asume que, si ella se está alejando, la solución es volverse más blando, más complaciente y más disponible. Es aquí donde la línea entre la caballerosidad auténtica y la dependencia emocional se desdibuja por completo, transformando lo que pretendía ser un acto de amor en un veneno silencioso para la atracción. Para comprender este mecanismo, debemos introducir en nuestra ecuación a un segundo personaje, Santiago. A diferencia de Mateo, quien se desmoronaba entregando su territorio emocional, Santiago entendía un principio que la psicología del comportamiento ha demostrado una y otra vez. Los seres humanos no valoramos aquello que no tiene un costo o un límite claro. En el ámbito de las relaciones íntimas, la falta de límites personales no se interpreta como generosidad, sino como una preocupante falta de identidad. Imagina que tu estructura emocional es como una casa. Si dejas las puertas y las ventanas abiertas de par en par para que cualquiera entre y modifique el orden de los muebles a su antojo, con el único fin de que esa persona no se marche, no estás demostrando amor hospitalario. Estás demostrando que no respetas tu propio espacio. Cuando un hombre destruye sus propios límites, cuando cancela sus pasiones, sus metas o sus criterios personales para convertirse en un eco de lo que ella desea, ocurre un fenómeno psicológico paradójico en la mente femenina: la desconexión. La psicología clínica explica que las mujeres con un nivel de madurez emocional elevado
No buscan un subordinado ni un espectador de sus vidas. Buscan un individuo completo, alguien que sea capaz de decir un no rotundo con una calma imperturbable cuando una situación atenta contra sus principios. Cuando Santiago se encontraba en una situación de desacuerdo con su pareja, no recurría a los gritos ni al drama infantil, pero tampoco se doblegaba por miedo al conflicto. Mantenía su postura desde una presencia masculina sólida. Esta capacidad de sostener la tensión sin huir y sin agredir es lo que en psicología se conoce como diferenciación del self. Por el contrario, el comportamiento reactivo de Mateo ante la incomodidad revelaba un vacío alarmante. Cada vez que él modificaba su discurso o cedía ante una manipulación sutil para evitar una mala cara, el radar subconsciente de ella enviaba una señal inequívoca. Este hombre teme mi desaprobación más de lo que respeta sus propios valores. En ese preciso instante, la percepción de seguridad se quiebra, porque si un hombre no es capaz de defender sus propios límites frente a la mujer que ama, ¿cómo va a ser capaz de proteger el núcleo familiar o de mantenerse firme ante las verdaderas tempestades que la vida inevitablemente traerá consigo? Este proceso de erosión no se da a través de grandes discursos teóricos. Ella no se sienta a analizar racionalmente las carencias de su pareja. Es una respuesta biológica y emocional automatizada. La mente humana descifra patrones de conducta mucho antes de que la razón pueda etiquetarlos con palabras. Por eso, cuando la sumisión disfrazada de bondad se repite en el tiempo, el sistema nervioso de ella se pone en modo de alerta. La atracción física y emocional decae porque la biología no se siente atraída por la debilidad adaptativa, se siente atraída por la fuerza autorregulada. El exceso de atención nacido de la inseguridad no corrige la distancia, actúa como un recordatorio constante de que estás actuando desde la carencia más absoluta. Llegados a este punto, la relación entra en una fase que los terapeutas de pareja denominan la distancia congelada o la hostilidad pasiva. Es ese escenario intermedio donde ya no existen los gritos del principio, donde parece que las aguas se han calmado, pero donde cualquiera que preste atención puede notar que el aire está cargado de una indiferencia sepulcral. No hay peleas porque, en el fondo, a ella ya no le interesa gastar energía en confrontar. Ha comenzado el repliegue emocional. Para entender cómo se llega a este abismo, utilicemos una metáfora psicológica muy precisa: el alambique de la presión acumulada. Imagina una botella que se va llenando gota a gota. Cada vez que Mateo traicionaba su propia agenda para estar disponible de inmediato, cada vez que tragaba saliva y ocultaba su frustración detrás de una sonrisa falsa, y cada vez que reaccionaba con un mensaje desesperado ante un silencio prolongado de ella, una nueva gota caía en el recipiente. El problema nunca es la última gota que desborda el límite. El problema es el nivel de líquido que se ha venido acumulando durante meses de silencios forzados y complacencia artificial. Cuando la botella está llena, el lenguaje no verbal de ella cambia por completo. Es aquí donde el espectador de este video debe autoobservarse con honestidad. ¿Has notado alguna vez cómo disminuye la intensidad en su mirada? ¿Has sentido esa sutil rigidez cuando intentas un acercamiento físico que antes era fluido? ¿Has experimentado la frialdad de recibir respuestas cortas, desprovistas de cualquier rastro de curiosidad por tu vida? Esto es el efecto del vacío congelado. La reacción estándar del hombre promedio ante este vacío es aumentar la dosis de lo que provocó la enfermedad. Mateo
Al sentir el abismo, se desesperó. Empezó a planificar citas extravagantes, a enviar textos kilométricos explicando sus sentimientos y a pedir perdón por cosas que ni siquiera había hecho mal, creyendo que la intensidad del esfuerzo externo podría derretir el hielo. Pero la psicología relacional nos enseña que el exceso de movimiento desde una posición de debilidad solo genera más rechazo. Para ella, esos intentos de rescate no se perciben como un romance legítimo, se perciben como las maniobras asfixiantes de alguien que no puede tolerar su propia ansiedad. El sistema emocional humano posee un detector de intenciones sumamente sofisticado. Distingue perfectamente entre un regalo que se hace desde la abundancia y la generosidad y un regalo que se hace como un soborno emocional para comprar seguridad. Cuando actúas desde este último lugar, estás ejerciendo una presión invisible sobre tu pareja. Le estás transmitiendo la responsabilidad de tu bienestar psicológico, obligándola a adoptar un rol maternal o de jueza que ella nunca pidió y que destruye cualquier atisbo de polaridad sexual y de respeto mutuo. Santiago, en una situación similar de enfriamiento, habría operado desde una frecuencia radicalmente opuesta. Ante la distancia de ella, él no habría avanzado persiguiéndola ni se habría retirado con un resentimiento infantil. Habría mantenido su posición, utilizando ese espacio de silencio no como un castigo, sino como una oportunidad para reconectar con su propio centro de gravedad, sus proyectos y su estabilidad autogenerada. Al no encontrar una reacción ansiosa, el sistema de ella se ve obligado a procesar una realidad distinta. Este hombre no se destruye porque yo me alejé. Y es precisamente en esa predictibilidad de su solidez donde reside la única posibilidad real de que la dinámica vuelva a equilibrarse. Para entender cómo se revierte esta deriva o cómo se evita caer en ella, es obligatorio adentrarse en los niveles más profundos de la psicología relacional. Existen dos conceptos que actúan como las columnas invisibles de cualquier vínculo a largo plazo: la congruencia y la predictibilidad. Cuando un hombre domina estas dos variables, su presencia se vuelve magnética. Cuando las ignora, se convierte en un náufrago de los estados de ánimo de los demás. Comencemos por la congruencia. En términos clínicos, la congruencia es la alineación matemática entre tres niveles: lo que sientes en tu mundo interno, lo que expresas con tus palabras y la forma en que te sostienes corporal y conductualmente cuando no hay nadie observándote, cuando no hay una audiencia que te valide. Es aquí donde la diferencia entre Mateo y Santiago se vuelve abismal. Mateo intentaba fingir una fortaleza que no poseía. Cuando ella mostraba distancia, él decía con la boca que no le importaba, pero su cuerpo delataba una tensión absoluta. Revisaba el teléfono cada 2 minutos, caminaba con rigidez y su tono de voz se volvía agudo o defensivo. Había una ruptura total de la congruencia. El sistema nervioso de su pareja detectaba esta disonancia de inmediato. Para la mente humana, la falta de congruencia se traduce automáticamente como peligro o falsedad. Si tus palabras dicen que estás bien, pero tu energía transmite pánico, te vuelves impredecible. Por el contrario, Santiago operaba desde la transparencia de su propia autorregulación. Si experimentaba incomodidad o tristeza, no la ocultaba con una máscara de falsa indiferencia, ni tampoco la dejaba desbordar en un berrinche emocional. Reconocía la emoción, la respiraba y decidía conscientemente que esa emoción no iba a gobernar su siguiente movimiento. Su comportamiento seguía siendo fiel a sus valores, no a su estado de ánimo transitorio.
Eso es ser un hombre congruente. El segundo concepto es la predictibilidad emocional, un factor que la mayoría de los hombres confunde con la aburrida rutina diaria. Tener una rutina predecible puede apagar la pasión, pero tener una predictibilidad emocional es la base de la confianza más profunda. Significa que tu pareja sabe exactamente qué suelo está pisando cuando está a tu lado. Sabe que si mañana hay un problema financiero, si hay una crisis familiar o si ella misma pasa por un mal día y reacciona de forma injusta, tú no te vas a transformar en un niño herido, no vas a estallar en ira ni te vas a hundir en el victimismo. Cuando un hombre carece de esta predictibilidad, cuando sus acciones dependen exclusivamente de los estímulos externos o del humor con el que se levantó su compañera, obliga a la otra persona a vivir en un estado de evaluación constante. Ella ya no puede relajarse emocionalmente en el vínculo. Tiene que estar midiendo sus palabras, anticipando tus reacciones ansiosas y protegiéndose de tu inestabilidad. Y donde hay evaluación constante, la relajación desaparece. Donde la relajación desaparece, el deseo se extingue y el respeto se disuelve por completo. No es que ella deje de quererte como ser humano, es que su sistema biológico ha dejado de percibirte como un puerto seguro donde poder descansar. Llegamos a la fase definitiva de este análisis, el punto donde dejamos atrás el diagnóstico del error y construimos la arquitectura de la solución. Si te encuentras reflejado en la historia de Mateo, si sientes que la distancia en tu relación ya ha comenzado a congelar el ambiente, el camino de regreso no consiste en cambiar quién eres, ni en aprender una frase mágica para convencerla, ni en realizar un despliegue teatral de seguridad. El cambio real empieza en el momento exacto en que decides instalar en tu vida el concepto de estabilidad autogenerada. ¿Qué es la estabilidad autogenerada? Es la capacidad psicológica de mantener un centro interno coherente, sólido y digno, independientemente de la respuesta inmediata de tu entorno. Es romper de una vez por todas el cordón umbilical de la validación externa. La mayoría de los hombres ha convertido su relación en una máquina de diálisis emocional. Necesitan que ella les sonría, los apruebe o los busque para poder sentir que su masculinidad y su valor personal están intactos. Cuando esa máquina se apaga por unas horas, el hombre entra en un síndrome de abstinencia psicológico que destruye su atractivo. Para activar la estabilidad autogenerada, debes empezar a practicar la tolerancia a la incertidumbre. Esto implica algo que a la mente ansiosa le resulta insoportable: aprender a sostener el silencio. Cuando haya una tensión, cuando ella decida retirarse a su propio espacio, tu trabajo no es perseguirla para aliviar tu angustia. Tu trabajo es quedarte en tu sitio, respirar la incomodidad y recordar que tu existencia no corre peligro porque haya una nube negra temporal en tu relación. El segundo paso práctico es la recuperación del territorio personal. Un hombre sin un propósito superior a su relación, un hombre que no tiene metas, disciplinas corporales, proyectos intelectuales o un círculo de aliados masculinos que lo calibren, está condenado a asfixiar a su pareja. Al no tener un norte propio, convierte a la mujer en su único destino, y ninguna persona sana quiere cargar con el peso de ser el único sentido de la vida de otro. Santiago mantenía sus disciplinas diarias inalterables, estuviera la relación en un momento de luna de miel o en mitad de una tormenta. Su enfoque no se movía. El tercer elemento es la transición de la reacción automática a la elección consciente.
La próxima vez que sientas el impulso de enviar ese mensaje de texto desesperado, de pedir disculpas sin motivo para calmar las aguas o de ceder en un límite fundamental solo para evitar una discusión, detente. Permite que la ola de la ansiedad suba y baje en tu cuerpo sin que tus manos se muevan. Pregúntate desde dónde vas a actuar, desde el niño asustado que teme ser abandonado o desde el hombre adulto que elige sostener su dignidad a largo plazo. Este proceso no busca generar culpa en ti, sino encender la luz de la conciencia en una habitación que antes estaba a oscuras. Lo que no se ve no se puede modificar, pero una vez que has comprendido el mapa de la dinámica interna, el automatismo pierde su poder sobre tus decisiones. El respeto no se reconstruye mendigándolo ni exigiéndolo con autoridad artificial. Se reconstruye volviéndote un hombre cuya estabilidad no está en venta. Cuando ella vuelva a mirar y encuentre a un compañero que ha recuperado su centro, que ya no reacciona desde el miedo y que es capaz de sostenerse con claridad frente a la incomodidad, el sistema emocional de la relación se verá obligado a reajustarse de forma orgánica. La atracción volverá no por lo que intentes demostrar, sino por el hombre en el que te has convertido cuando nadie te estaba dando la respuesta que querías escuchar. La elección, como siempre, está en tus manos.